Por ejemplo, en cuanto al hidrógeno. El hidrógeno es un ejemplo aquí en la tabla periódica y podemos ver que con flechas me está indicando cada uno de los datos que yo necesito. Entonces, el número másico también es conocido como peso atómico. Y el peso atómico es un número que encontramos como decimal. Entonces, cuando hablamos de número másico, es lo mismo o es igual al peso atómico. Entonces, el número atómico para el hidrógeno es 1. Aquí podemos ver que me lo está señalando con una flecha. Aquí podemos mirar. Número atómico. Y el número másico o peso atómico que les decía es un número decimal, el cual lo vamos a encontrar aquí señalado. Peso atómico para el hidrógeno es 1.00794, que es un número decimal, pero lo vamos a dejar solamente la cifra después del punto decimal. ¿Listo? Entonces, el ejercicio me está pidiendo número atómico y número másico del aluminio. Nos vamos a dirigir acá. Número atómico del aluminio es 13. 13, lo tenemos aquí, 13. Número másico del aluminio, sabemos que es el número decimal. Entonces, número másico del aluminio es este de acá, 26.9. Ahora, el ejercicio también me está pidiendo número atómico y número másico del oxígeno. Voy y busco en la tabla periódica dónde está el oxígeno, el elemento químico oxígeno. Y lo encuentro por este lado. Es que la luz no me ayuda mucho, chicos, pero trato de enfocar la cámara. Número atómico del oxígeno 8 y número másico 15.9. El segundo punto me pide determinar la configuración electrónica para los siguientes elementos. Entonces, pues tenemos que tener claro la definición de la configuración electrónica y además tenemos que tener este triángulo, ese se llama el triángulo de Pauling. Con ese nosotros determinamos la configuración electrónica para los elementos químicos de la tabla periódica. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, este triángulo viene en sentido de zigzag. Si pueden ver como lo he resaltado. Entonces, ¿de qué está conformado este triángulo? Nosotros en matemáticas conocemos que cuando un número está acompañado de una base, está acompañada de un número que está elevado, a esto se le llama exponente. Este elevado a la 2. En matemáticas esto se llama exponente. Y el número que acompaña a ese exponente se le conoce como base. ¿Listo? Ahora, en química no lo conocemos como exponente, sino que el número elevado lo conocemos como número de electrones o cantidad de electrones. Y la base la conocemos como nivel o niveles de energía. Eso es lo que nosotros encontramos aquí en este triángulo de Pauling. Entonces, para determinar la configuración electrónica, lo primero que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, aquí me están pidiendo para el oxígeno el número atómico del oxígeno. ¿Cuál es el número atómico del oxígeno? 8. Vamos a verificar aquí en la tabla periódica, ya lo habíamos determinado. Número atómico del oxígeno es 8. Listo, chicos, entonces vamos a iniciar con el triángulo de Pauling. El triángulo de Pauling inicia con 1s2, luego sigue 2s2, se pueden visualizar ahí,
luego sigue, pasamos acá porque eso es en un sentido de zigzag. No nos bajamos así derecho, sino que vamos en, a ver, aquí está resaltado cómo es el sentido del triángulo. Si pueden ver, ahí les resalté para que puedan mirar que no va en un sentido vertical, sino que él va como en un zigzag, así. Entonces de esa manera vamos a empezar a ubicar los niveles de energía. El primero es 1S2, entonces 1S2. Luego sigue 2S2. Y el que continúa, seguimos acá, es 2P6. Entonces, yo tengo que iniciar contando la cantidad de electrones para poder completar los 8 electrones que me está diciendo que tiene el oxígeno. Entonces, 2 más 2, 4, más 6, 10. Y yo necesito solamente 8 electrones. Entonces voy a empezar a acomodar. Entonces 6 menos 2, eso me da 4. Entonces, ¿cómo me quedaría la configuración electrónica? 1S2, 2S2, 2P4. Eso es igual a 8. ¿Por qué? Vamos a contar los electrones. 2, 4, más 4, 8. Listo. Ahí, esta es la configuración electrónica para el oxígeno. Ahora vamos a mirar la configuración electrónica para el sodio. El sodio, el número atómico del sodio es 11 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a iniciar con el triángulo de Pauling. Yo les dije a ustedes, vamos a completar 11 electrones. Les dije que los electrones son estos números que están aquí en exponente y vamos a seguir el orden del triángulo. Entonces, vamos a iniciar. 1S2, 2S2, sigue 2P6 y 3S2. Aquí, mira, iniciamos 1S2, 2S2, 2P6 y luego 3S2. Entonces vamos a contar cuántos electrones ya tenemos. Tenemos 2, 4 y 6, 10 y 2, 12. Pero yo necesito 11 electrones. Entonces le voy a restar aquí 1 a este 2. Siempre yo le puedo restar al último nivel de energía. No le puedo adicionar o no le puedo sumar. Siempre le puedo restar para que me dé el número atómico que tengo acá. Para que me coincida. Entonces, esto es igual a 11 y quedaría así la configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, igual a 11. 2, 4 y 6, 10 y 1, 11. Y está la configuración electrónica del sodio. Ahora, la configuración electrónica del aluminio, el último que me piden, es 13. Porque el número atómico es 13. Entonces vamos a iniciar. 1S2 con el triángulo de Pauling. 2S2. 2P6. 3S2. Y luego sigue 3P6. Entonces vamos a contar los números de los electrones. Entonces 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 6, 18. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 18 electrones. Necesito restarle 5 aquí para que 6 menos 5 es 1. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo me queda la configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y esto me queda 3P1.
Profe, ¿por qué 3P1? 6 menos 5 es 1. Y vamos a contar. 2, 4, 10, 12 y 1, 13. Y ahí tenemos la configuración electrónica para el aluminio. El tercer punto del taller nos pide determinar el grupo y el periodo para los siguientes elementos químicos. No son exactamente los del taller, pero sí son los que venimos manejando en el video. Entonces, chicos, tenemos que tener claro de que la tabla periódica está ordenada u organizada, clasificada, mejor dicho, por periodos y por grupos. La clasificación de la tabla periódica es muy extensa, pero nosotros solamente los vamos a basar en periodos y grupos. Los periodos están ubicados en sentido horizontal, es decir, así. Aquí los encontramos periodo 1, periodo 2, periodo 3 hasta el 7. Y los grupos están ubicados en sentido vertical y cabe aclarar que son en número romano. Entonces aquí vemos grupo 1A, grupo 1A, grupo 2A, grupo 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Entonces, los grupos se designan con número romano. Solamente vamos a ver el número romano, no le vamos a asignar lo que es letra. Vamos a trabajar solamente eso. Entonces, ¿cómo vamos a asignar el grupo y el periodo? Para estos ejercicios que ya tenemos. Entonces, ¿cuál sería el grupo y el periodo para el oxígeno? Vamos a partir de la definición que el periodo se determina por el mayor nivel de energía. Ya les había explicado que el nivel de energía es el número base y que los electrones es el número que está en exponente, que es esto mismo que estamos mirando acá. Entonces vamos a mirar para el oxígeno. El periodo se determina por el mayor nivel de energía. ¿Cuál sería el mayor nivel de energía para el caso del oxígeno? Entonces el mayor nivel de energía para el oxígeno es 2. ¿Cierto? A ver, este es el primer nivel de energía, este es el segundo y este es el tercero. Pero el mayor nivel de energía es el 2, ¿cierto? Entre 1 y 2, ¿cuál es el número mayor? El 2. Entonces, periodo 2 para el oxígeno. Grupo, ahora vamos a mirar el grupo. Y ahí sí tenemos que tener en cuenta, chicos, algo. Y es que para el grupo tenemos que mirar los números de electrones de los niveles de energía. Aquí vemos que se nos está repitiendo 2 veces este nivel de energía, ¿cierto? El 2 y el 2. Entonces vamos a contar los electrones de esos niveles de energía. ¿Cuántos electrones hay? 4 más 2, 6, ¿cierto? Entonces el nivel del grupo lo vamos a poner el número romano. Periodo 2, grupo 6. Ahora, vamos a entenderlo un poquito más. Para el sodio, mayor nivel de energía para el sodio es 3, ¿cierto? El número mayor. En 1916, Gilbert Newton Lewis propuso un diagrama de puntos y líneas alrededor de los símbolos de los elementos químicos, para representar los electrones de valencia de un átomo o compuesto químico, y lo llamó estructura de Lewis. Con este modelo, Lewis representó cómo se unen los átomos y concluyó que para que un compuesto fuera estable, sus elementos deben completar 8 electrones en su capa de valencia, ya sea compartiendo o transfiriendo sus electrones. A esto se le llamó regla del octeto.
La unión de átomos es un enlace químico, el cual puede ser iónico o covalente. El enlace iónico es la unión de dos iones de carga opuesta. Los iones que pierden o ceden electrones son cationes, y los que toman o reciben electrones son aniones. Este enlace se da entre metales y no metales, ya que los primeros son elementos electropositivos, es decir, tienden a donar electrones, y los no metales y metaloides son electronegativos y tienden a recibir los electrones. Un ejemplo de enlace iónico es el cloruro de sodio. Las sustancias con enlaces iónicos tienen características similares. Se disuelven en el agua, conducen electricidad, tienen altos puntos de fusión y son sólidos y quebradizos. El enlace covalente es la unión de dos o más átomos, que comparten uno o más pares de electrones y se dan entre no metales. Los compuestos de este tipo de enlaces se encuentran comúnmente en la naturaleza en estado líquido, gaseoso y sólido. Por ejemplo, la acetona, el dióxido de carbono y el cuarzo. Las características de los compuestos con enlaces covalentes son bajos puntos de ebullición y fusión. La mayoría contiene carbono. La mayoría son poco solubles en agua. Son inflamables y pueden usarse como combustibles. Los diversos fenómenos, así como los productos que utilizas, están hechos de compuestos resultantes de enlaces químicos. Conocer sus características y reacciones te permitirá interactuar con ellos de forma correcta. Continúa conociendo más temas de química en Pruébate. Bueno chicos, para finalizar, el último ejercicio que me plantea el taller dice: asigne los estados de oxidación a los siguientes compuestos o moléculas. Tenemos que partir del concepto de qué son estados de oxidación. Los estados de oxidación son los electrones de valencia de cada uno de los elementos químicos que permiten formar un compuesto. Ya nosotros hemos venido hablando de electrones de valencia, que como sabemos son números. Entonces, ¿qué me dice la ley del octeto? Lo que vimos minutos atrás, que para que se pueda formar un compuesto, uno de los dos elementos, un compuesto puede estar conformado por dos elementos o más. En este caso, el compuesto que tenemos, por ejemplo, es el fluoruro sódico, que está conformado por dos elementos, el sodio y el flúor. El sodio es un elemento metal y el flúor es un elemento no metal, es decir, que un metal más un no metal forma un enlace iónico. Ahora, dice que el enlace iónico presenta ganancia o pérdida de electrones. Ya lo vamos a ver, ya vamos a ver cómo se forma ese enlace. Bueno chicos, entonces como les venía hablando, les voy a dar la explicación de por qué el fluoruro sódico tiene un enlace iónico, y para eso necesitamos la configuración electrónica, que de eso ya hablamos. Entonces yo necesito saber cuántos electrones tiene el sodio en su último nivel de energía o en su mayor nivel de energía. Entonces el mayor nivel de energía del sodio, como ya lo habíamos hablado anteriormente, es 3. ¿Cuántos electrones tiene este en su último nivel de energía? 1. Entonces yo vengo y lo grafico aquí como un punto. Ahora, para el flúor tiene un número atómico 9. Aquí vemos la configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p5, 4 más 5, 9. ¿Cuál es el mayor nivel de energía del flúor? El 2, ¿cierto? Pero vemos que se está repitiendo. Entonces, como hacemos normalmente, tenemos que sumar los electrones de esos dos niveles de energía porque se están repitiendo. 5 más 2 me da 7. Entonces yo vengo y lo grafico aquí con una X. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí es donde viene a jugar para cumplir la ley o la regla del octeto. ¿Qué es más fácil? ¿Que el sodio le ceda un electrón al flúor o que el flúor le ceda esos 7 electrones al sodio?
es más fácil que el sodio se lo ceda al flúor. Y queda completa la ley del octeto. Por eso dice que cuando uno de los dos elementos cede un electrón o más, es un enlace iónico, donde este elemento que es metal como él cedió queda cargado positivamente y el no metal como recibió queda cargado negativamente. Ahora vamos a mirar el